Hola, muy buenas a todas y a todos, espero que estéis bien, bienvenidos una vez más a mi canal Cocina con Sara. Mirad, vamos a preparar un roscón de reyes en tiempo récord, en una hora. En una hora tendremos un riquísimo roscón de reyes. Mirad, tengo aquí ya preparados los ingredientes que son 700 gramos de harina de fuerza, es importante que sea de fuerza. Tengo 250 mililitros de leche, en mi caso estoy utilizando leche semidesnatada, que podéis utilizar entera, desnatada, vegetal, la que tengáis por casa. Tengo aquí 25 gramos de levadura fresca. Tengo también por aquí 120 gramos de azúcar, 120 gramos de mantequilla sin sal, 2 huevos medianos, 25 mililitros de agua de azahar, la ralladura de una naranja y de un limón. Para decorar nuestro roscón tengo por aquí frutas, tengo cerezas o guindas de colores y tengo también naranja escarchada o naranja confitada. Os dejaré por arriba y en la cajita de descripción la receta de la fruta escarchada o confitada que yo la hago casera. Tengo también aquí almendra laminada y azúcar, que la mezclaré con agua de azahar para hacer el típico azúcar cristalino que hay encima del roscón. Con todo esto empezamos. En un bol echamos la leche tibia y desmenuzamos la levadura fresca. A continuación añadiremos 2 cucharadas de harina y lo vamos a tapar y dejar reposar durante 10 minutos. Mirad, una vez que ya se ha activado la levadura, el proceso ya es muy sencillo. Vamos a echarlo todo aquí, junto con la demás harina. Añadimos las 2 ralladuras, la ralladura de naranja o ralladura de limón, perdón. Así. Añadimos también el agua de azahar, así, el azúcar, los 2 huevos. Ya solamente echando el agua de azahar ya huele a roscón de reyes, ya huele a Navidad. A mí me gusta mezclarlo un poquito así antes de llevarlo a la amasadora. Voy a hacerlo así un poquito, así. Voy a añadir también ya la mantequilla. Cierro mi amasadora y lo voy a poner a velocidad media. Lo voy a tener amasando a velocidad media durante unos 8-10 minutos. Mirad, una vez que ya lo he sacado de la amasadora, he cogido y estoy haciéndolo así, una bola. Estoy boleándolo un poquito. Y ahora sí, lo voy a tapar y lo voy a dejar fermentar durante 20 minutos. Este es el primer fermentado que yo os decía. Después de 20 minutos, esto ya ha fermentado. Por lo menos ha doblado su volumen. Tengo aquí un poquito de harina, voy a espolvorearla aquí en la encimera. Así. Volcamos nuestra masa. Le voy a echar así un poquito de harina por encima, no mucha, para que no se nos quede el roscón seco. Y así, de fuera hacia adentro, lo voy metiendo. Como podéis ver, es una masa bastante lisa y elástica. Y está un poco, mira, bastante blanda. Esto lo voy a partir por la mitad aproximadamente para hacer los 2 roscones que os he comentado. De momento voy a hacer uno. Y esta otra masa, como ya he fermentado la primera vez, la voy a meter, mirad, en una bolsa de plástico, así. La cerramos bien, asegurándonos que no tenga nada de aire. La cerramos bien, así. Ahora pondré una etiqueta que ponga masa de roscón y me la voy a llevar al congelador, que quiero hacerlo
un domingo, un sábado, lo que sea, siempre el día anterior, la sacaremos del congelador, la dejaremos en la nevera, en la parte de abajo de la nevera, hay que dejarla descongelar completamente. Y luego ya cuando ya esté completamente descongelada, empezaremos el proceso, pues eso, de formar el roscón, decorarlo, meterlo en el horno y ya está. De momento vamos a seguir nuestro roscón, el que estamos haciendo. Le hacemos un agujero así, en el medio. Y vamos a hacer lo que es la forma del roscón. Así. Lo pongo ya directamente sobre la bandeja del horno. Así. Y voy haciéndole la forma de rosca, de roscón. Voy haciéndolo así. Cogemos un poquito de agua con la ayuda de un pulverizador, lo voy a ir pulverizando. Así. Si no tenéis esto, no pasa nada. Con la mano cogéis un poquito de agua y lo vais así salpicando. Lo voy a mojar así bien. Y ahora, el segundo fermentado. Para ser rápidos, lo vamos a meter en el horno. Calor arriba y abajo, sin ventilador, durante... 80 grados a 80 grados durante 20 minutos. Mirad, ya han pasado de los 20 minutos que lo he tenido a 80 grados. Como podéis ver, ha fermentado ya lo suficiente. No he apagado el horno. Voy a subirlo ahora mismo a 180 grados para que se vaya precalentando. Ahora tengo aquí un huevo batido ya. Y con mucho cuidado, por si puede haber alguna pompita de aire, para no romperla, para que no se nos baje el roscón. Vamos a ir pintándolo con huevo, así, poco a poco, despacito. Le ponemos las rodajitas de naranja, eso ya al gusto de cada uno. Yo le voy a poner así, le pondremos unas guindas de colores que ya las tengo también preparadas. Le echamos también la almendra laminada, así por encima. Y por último tengo aquí un poquito de, una cucharada y media más o menos de azúcar. Le voy a echar así unas gotitas de agua de azahar. Lo vamos mezclando. Así. Y ahora este azúcar es la que vamos a echar así por encima del roscón. Este es el toquecito que le da también a nuestro roscón de Reyes, súper rico. Así. Y ahora ya falta el horneado a 180 grados, calor arriba y abajo durante 20 minutos. Mirad, después de 20 minutos lo he sacado del horno, lo he puesto sobre una rejilla para enfriar completamente. Para el relleno, yo lo voy a rellenar mitad de nata, mitad de trufa de chocolate. Mirad, tengo aquí 300 mililitros de nata para montar o crema para batir, con un 35% de materia grasa, tanto para la trufa de chocolate como para la nata. Tengo aquí 2 cucharadas, lo he dejado así con la cuchara para que veáis la cantidad de cacao que voy a echar. Son 2 cucharadas colmadas de cacao puro desgrasado y 3 cucharadas de azúcar glass, de la misma cuchara que he usado para el cacao. Igual con el relleno de nata. 300 mililitros de crema para batir o nata montada con un 35% de materia grasa. Tengo también aquí 3 cucharadas de azúcar glass y tengo aquí queso de untar tipo Filadelfia. Mirad que es una cucharadita, de estas de café, de mover el café. Por cada 100 mililitros de nata, de crema para batir, voy a echar 2 cucharaditas
de queso crema, de tipo Filadelfia. Ahora sí, vamos a empezar a montar los rellenos. Si tenéis un recipiente así de metal como yo, si no, podéis utilizar una cacerola o lo que sea. Si es de metal, muchísimo mejor porque aguanta muchísimo mejor el frío. Vamos a batir bien la nata. Y voy a añadir también el azúcar glass. El queso lo voy a añadir luego después, cuando esté casi al montarse la nata. ¿Por qué utilizo queso? Os voy a comentar el por qué. La nata, para tipo así de rellenos y eso, está muchísimo más consistente, dura muchísimo más y no se os bajará en días y días. Mirad, en el momento que la nata ya está, mirad, casi montada, ¿veis? Pero no está montada del todo. Es el momento de agregarle el queso crema. Y ya vamos a seguir batiendo hasta montar del todo. Cuando empiecen a formarse ya estos surcos así como amarillentos, es el momento de dejar de batir. Si seguís batiendo, lo único que podéis conseguir es cortar la nata y que no sirva. Y ahora con el de la trufa de chocolate vamos a echar primero los polvos, así. Vamos a echar el cacao. Como no tengo otro recipiente de metal, pues voy a utilizar una cacerola. Voy a echar también el azúcar glass. Y ya le añado también así la nata para montar o crema para batir. Con las mismas varillas que hemos batido antes la nata, no hace falta lavarlas porque para el caso es lo mismo. Lo voy a mezclar así un poquito para que no nos vuele por los aires. Y la trufa de chocolate, la verdad es que enseguida se monta, no tarda nada. Y ya solo queda rellenarlo a nuestro gusto, el relleno que vosotros prefiráis. Yo, como he hecho aquí la nata y el chocolate, pues voy a ir haciendo así, montañitas, y voy a poner mitad y mitad. Qué cosa más rica. Este año no tenéis excusa para no hacer vuestro roscón. Probarlo, porque la verdad es que nada tiene que envidiar a los comerciales. Aparte que sabéis lo que le echáis y no se tarda nada, ya lo habéis visto. En 1 hora tenéis vuestro roscón. Encima, sin masa madre, sin tener que estar ahí esperando la vida. Que os tiráis todo el día haciendo roscones, os lo digo por experiencia. Una vez rellenado, que le he puesto también ya ahí la trufa de chocolate, le ponemos su cabecita y nos queda un roscón espectacular. No me digáis que no tiene buena presencia. Mirad, ahí se ve la nata bien. Qué pinta que tiene, qué ganas tengo de hincarle el diente y probar el roscón, pero ya mismo. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os guste. Mirad qué fácil que es, no tenéis excusa como ya os he dicho antes. Así es que ya me contaréis qué tal os ha salido y nada, nos vemos en la próxima receta. Adiós.